¿Alguna vez has sentido que tienes todo bajo control solo para darte cuenta de que el mundo se te viene abajo en un segundo? Pues eso fue exactamente lo que me pasó. Creía que podía manejar una doble vida, mantenerlo todo en secreto, pero no contaba con que mi marido llegaría a casa antes de lo esperado y me encontraría con mi amante. Lo que vino después fue un desastre total. En este video te voy a contar cómo ese día lluvioso cambió mi vida para siempre y cómo una sola decisión fue capaz de destruirlo todo. Quédate, porque esto es algo que jamás me imaginé vivir. Antes, suscríbete, dale like y comparte. Era una tarde lluviosa en Madrid, de esas en las que el cielo parece llorar junto a una, como si la naturaleza misma sintiera la carga que llevas dentro. Matías, mi marido, había salido temprano a su trabajo, igual que siempre, sin la más mínima sospecha de lo que pasaba a sus espaldas. Yo, Paula, me había convencido de que tenía todo bajo control, de que podía manejar la situación sin que se saliera de mis manos. Habían pasado meses desde que comencé a verme a escondidas con Diego, un viejo amor de la adolescencia que volvió a mi vida por casualidad, justo cuando pensaba que ya había cerrado ese capítulo. Nos encontramos una tarde en la fila del supermercado y bastó un cruce de miradas para que la chispa se encendiera de nuevo. Lo que empezó con mensajes inocentes y reencuentros casuales se fue transformando en algo que yo misma no supe cómo parar. Y aunque sabía que lo que hacía estaba mal, no me imaginé que aquel encuentro en mi propia casa, el lugar que compartía con Matías, terminaría en el desastre que lo cambió todo. Diego y yo estábamos en el living, rodeados del murmullo de la lluvia que golpeaba las ventanas, como si quisiera advertirnos que el tiempo se nos acababa. Al principio, todo parecía inofensivo, una charla entre viejos conocidos, risas por recuerdos compartidos, anécdotas de esos años en los que la vida parecía más sencilla. Pero pronto, las palabras se quedaron cortas y el silencio nos envolvió. Sentí que estábamos en una burbuja, como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos. Diego se acercó y me besó, y yo por un instante me dejé llevar por esa sensación de adrenalina, de estar haciendo algo prohibido. Pero entonces, el ruido de la puerta abriéndose de golpe me arrancó de ese sueño. Ahí estaba Matías, parado en la entrada, empapado de pies a cabeza, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. No entendí qué hacía en casa tan temprano, hasta que lo vi sacar unos papeles de la cartera que llevaba siempre al trabajo. Se le habían olvidado, y decidió volver a buscarlos sin imaginar lo que encontraría. La sorpresa inicial en su rostro se fue transformando en una expresión que no olvidaré jamás. Sus cejas se fruncieron, y sus ojos, que siempre me miraban con ternura, se llenaron de una furia que jamás había visto. Parecía un extraño, alguien que no reconocía. El silencio en ese momento era tan denso que casi se podía tocar, y yo sentí que me faltaba el aire. Diego, que al principio parecía paralizado, intentó decir algo, pero de su boca solo salieron balbuceos incoherentes. Yo quería gritar, explicarle que no era lo que parecía, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, que la culpa me atrapaba como un puño frío que se cerraba alrededor de mi corazón. Matías nos miró a los dos, y luego se dirigió a mí con una pregunta que me atravesó como un cuchillo. «Paula, ¿esto es lo que realmente quieres?» No supe qué responderle, porque en ese momento ni yo misma sabía qué quería. Matías, que siempre había sido un hombre calmado, de esos que parecen tener una paciencia infinita, explotó como nunca antes lo había visto. Su rostro estaba enrojecido y la vena de su cuello se marcaba como una cuerda tensa a punto de romperse. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia Diego y lo empujó con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Salí de mi casa ahora mismo!», le gritó con una voz tan profunda y grave que resonó en toda la habitación. Diego, que hasta ese momento había estado intentando decir algo, quedó pálido. Sus ojos me buscaron, pero yo no podía ni mirarlo. Sabía que su presencia era como un fósforo encendido al lado de un bidón de nafta. Sin decir una palabra más, Diego agarró su chaqueta y salió de la casa, tropezándose con la puerta en su apuro por irse. En cuestión de segundos, el hombre con el que había compartido tantos secretos se desvaneció en la tormenta, dejándome sola frente a la furia de Matías, que ardía como un volcán. Yo me quedé allí, inmóvil, sintiendo que mi cuerpo se había convertido en piedra, que cada músculo se había congelado. No sabía qué decir, porque cualquier palabra que saliera de mi boca iba a ser inútil. Matías, con el pecho agitado, se giró hacia mí y comenzó a gritarme, a pedir explicaciones que yo no tenía,
a preguntarme una y otra vez qué buscaba. ¿Por qué había hecho algo así? Pero la verdad es que ni yo misma entendía por qué había puesto en riesgo todo lo que teníamos, por qué había decidido jugar con fuego cuando sabía que lo más probable era que terminara quemándome. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Finalmente, después de un rato que se sintió eterno, entre gritos, reproches y lágrimas que quemaban, Matías se quedó en silencio. Sus hombros se hundieron, como si toda la energía que lo había impulsado se hubiera agotado de golpe. Me miró con una mezcla de desilusión y tristeza que jamás había visto en sus ojos, como si yo fuera una desconocida, alguien que había destruido su vida sin piedad. Sin decir una palabra más, caminó hacia el perchero, tomó su abrigo y antes de salir, me lanzó una última mirada cargada de un dolor que me partió el alma. Luego, la puerta se cerró con un golpe seco y el eco de sus pasos retumbó en el pasillo, alejándose cada vez más. Me quedé allí, de pie en el medio del living, con el sonido de la lluvia como único testigo de lo que acababa de pasar. Sentí un vacío terrible, como si algo dentro de mí se hubiera roto y jamás pudiera repararse. Después de un rato, no sé cuánto tiempo exactamente, me dejé caer al suelo, con la cabeza entre las manos, tratando de asimilar la magnitud de lo que había hecho. El living, que antes era nuestro refugio, ahora se sentía como una trampa, un lugar del que quería escapar pero no sabía cómo. Sentí que todo lo que había construido, todos esos años de amor y confianza, se habían desmoronado en un solo instante, y yo era la única culpable de ese desastre. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre, y no de la forma en la que alguna vez imaginé. Matías y yo nos distanciamos, y aunque intentamos hablarlo, tratar de entender qué nos había llevado a este punto, había algo que se rompió entre nosotros que nunca logramos reparar. Intentamos seguir adelante, pero cada conversación se sentía como caminar sobre vidrios rotos, llenos de recriminaciones, silencios incómodos y miradas que ya no se encontraban. Diego, por su parte, desapareció de mi vida tan rápido como había regresado, como si nunca hubiera existido, dejándome sola con un montón de preguntas sin respuestas, con la sensación de que había sido solo un espejismo que se desvaneció cuando más lo necesitaba. Y yo, al final, me quedé sola, con la amarga sensación de que había sido yo quien lo había arruinado todo, de que mi vida se había convertido en un rompecabezas que ya no podía armar. Y aunque trato de seguir adelante, aunque intento no pensar en ese día, cada vez que llueve y escucho el sonido de la lluvia contra las ventanas, vuelvo a revivirlo todo. Es como si la tormenta me devolviera a esa tarde, al momento en que todo se vino abajo, recordándome que algunas decisiones tienen un precio que, a veces, es imposible pagar. Gracias por escuchar mi historia y acompañarme hasta el final. Espero que, de alguna manera, este relato les haya servido para reflexionar sobre la importancia de ser sinceros con quienes amamos y con nosotras mismas. No olviden suscribirse, dejar un like si les gustó y compartir este video si creen que alguien más podría aprender de esta experiencia. Nos vemos en la próxima, con otra historia que jamás imaginé vivir. Hasta la próxima.